Hola, ¿qué tal? Soy Luis Álvaro Hernández Esquivel, para Vivoreando la Noticia. Hoy, miércoles 27 de mayo del año 2020. Pues el día de hoy amanecimos con una noticia de que se habían asociado 7 gobernadores para defender, dicen ellos, los derechos humanos de sus gobernados, ¿verdad? ¿Qué es lo que puede faltar? ¿Qué es lo que está faltando? Primeramente es importante señalar que nosotros vivimos en una federación, en una república, ¿verdad? ¿Qué significa federación? La asociación con fines, con un fin común. En este caso, el fin común, pues, fue establecido al momento de firmar el pacto federal e inclusive dictarse la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, promulgarse y aceptarse comúnmente. En esta constitución se establecen cada una de las facultades que tienen cada uno de los poderes, el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Asimismo, los 3 niveles de gobierno, el municipal, el estatal y el federal. Bajo esas circunstancias tienen que actuar cada una de las partes. Si alguna de estas partes consideran que están invadiéndose la competencia, podrán acudir en el juicio de amparo ante el Poder Judicial de la Federación a dirimir la controversia respecto a la controversia que pudiera existir al conflicto competencial o jurisdiccional respecto de las facultades que tienen cada uno. Bueno, eso es desde el punto de vista estrictamente legal. Lo importante sería que cada una de las autoridades se pudiera ceñir a las facultades que tienen otorgadas por la Constitución política. Pero ¿qué pasa en esta circunstancia? ¿Qué pasa cuando los estados tienen algunas facultades especiales? O cuando ya se han llevado a cabo actividades, como es en este sentido, lo de la energía limpia, todo lo que están manejándose, ¿verdad? El conflicto realmente respecto del acuerdo dictado por la Federación, en que se iba a limitar algunas actividades especiales y que resultaban definitivamente afectadas algunas empresas. Pero también, pues, consideran los gobiernos estatales que sus gobernados, porque consideran que el uso de las energías limpias, pues es un derecho humano, ¿verdad? A tener una mejor ecología, es lo que consideran. Yo creo que el conflicto es de orden político. ¿A qué me refiero de orden político? En que ni la federación ni los gobiernos estatales han tenido la capacidad para dialogar y ponerse de acuerdo y buscar ese fin común que se llama México. No han tenido esa capacidad. Es importante que la federación envíe a sus gestores, ¿verdad?, a platicar con los gobernadores y llegar a logros comunes. De esa manera, pues no van a surgir este tipo de conflictos, que es muy grave. O sea, ya hablar de 7 estados de la República, estamos hablando prácticamente de una séptima parte del número de entidades que configuran la Federación Mexicana, la República Mexicana, que son 32, ¿verdad? Contando a la Ciudad de México. Un poco más de 7, ¿verdad? Es la cuarta parte. Pero es el norte del país, es la franja fronteriza con los Estados Unidos de Norteamérica. Yo pienso que sí es muy importante que se tenga la capacidad de dialogar, de hacer política, de buscar fines comunes, de no afectar. El respeto al derecho ajeno, pues es la paz. Si no, vamos a generar un ambiente de tensión política entre los gobernantes y los gobernados. No se trata de militarizar el país ni vivir en una guerra interna, sino al contrario, de que podamos convivir en paz, definitivamente. Y bueno, eso va a hacer que nos que seamos menos radicales, ¿verdad?
que pues, la manera de pensar no se vaya tan hacia un lado, sino que también se piense en el prójimo, qué es lo que piensa. Otra de las situaciones graves pues es la Ley General de Educación, que ahora se ha criticado tanto a la ley de educación del Estado de Puebla, en la que prácticamente establece que las entidades particulares en materia de educación, o sea, las escuelas, pasan a ser parte de la educación estatal, inclusive los bienes muebles y los inmuebles pasan bajo su control, ya hablando de bienes, lo que evidentemente es completamente inconstitucional, porque finalmente estamos hablando de un dominio de los bienes y que sin duda tendría que ser aparejada mediante un decreto que extinguiera el dominio de esos bienes mediante una expropiación o un acto traslativo de la propiedad. Y si no es así, pues es un acto arbitrario, ¿verdad? Y bueno, pues evidentemente se tendría que establecer la utilidad pública y todas las características propias de la expropiación, lo que no está aconteciendo así. Y que sin duda deja al país también en una grave incertidumbre, porque a nivel internacional hay muchas empresas que piensan invertir en México, y si estamos demostrando conductas de ese orden, pues no van a entrar a perder sus bienes. Recordemos que gran parte de la educación, lo que es una realidad, la tiene la iglesia, los hallistas, el Colegio México, el Benavente en Puebla y muchos otros colegios en todo el país que son muy importantes y que más que demostrar una educación religiosa, han demostrado una educación de calidad. Claro, sin menospreciar la calidad también que imparte el Estado en materia de educación, lo que es muy importante. Es muy importante que todos los sectores no se vean disminuidos bajo ninguna regla, porque entonces rompemos también con el orden constitucional. Porque también sabemos que los derechos humanos, no nada más en materia de educación, sino personales, protegen a la propiedad, que no sean, que no se vea disminuida la propiedad, que no sea arrebatada, sino mediante un juicio seguido ante las autoridades previamente establecidos, dice la Constitución política. Y se están llevando actos en ese orden, pues se están vulnerando todos los derechos humanos, todas las normas de la Constitución. Y nuestras autoridades juraron cumplir y hacer cumplir la Constitución, protestaron hacerla cumplir en el momento que protestaron el cargo, ¿verdad? Ya sea en la presidencia de la República o en la gobernatura o en fin. Por otro lado, como hemos estado comentando, es muy importante que el Estado ya inicie una estrategia real sobre este grave problema que nos aqueja no nada más a México, sino al mundo. La pandemia que estamos sufriendo nos puede llevar a estados catastróficos, propios de un infierno. Y no nada más me refiero a la muerte por el virus, sino al estado social, a la peligrosidad, en fin. Lo único que está haciendo el Estado es decir, quédate en casa. Eso no es suficiente. Ahora, sabemos, porque ya nos lo están demostrando, que no van a hacer pruebas. En Francia están haciendo pruebas, en Japón están haciendo pruebas, y ya están saliendo con una estrategia de el confinamiento absoluto, pero con una estrategia. Aquí en México no tenemos una estrategia, y es mentira que vayamos a la baja y que se esté achatando la curva. La verdad de las cosas es que día con día aparecen más y muchos más infectados, más y muchos más muertos. Todos
conocemos ya gente que ha muerto cercana a cada una de las personas, ¿verdad? Pues, ¿qué nos está pasando? O sea, si definitivamente ya sabemos las consecuencias del virus, no las estamos atacando. Las consecuencias de la muerte es la obesidad, ¿verdad? Las enfermedades crónico-degenerativas sin cuidar. Entonces debemos de prepararnos. Esa es la realidad. Nosotros como individuos tenemos que buscar la forma de fortalecer nuestro sistema inmunológico con una adecuada nutrición, ¿verdad? Y bueno, y tener los cuidados que nos han dicho en la televisión los médicos, ¿verdad? El uso de las máscaras, estas, ¿verdad? De plástico, en fin. Porque también hay otra realidad. Si pensamos, piensa la gente autorizada en materia de salud que va a tardar un año en implementarse una vacuna. Pero la realidad es que vamos a tener que salir antes a ganar el sustento, ¿verdad? Entonces tenemos que ver la alternativa para hacerlo. Y bueno, como les vuelvo a comentar, esta no es una crítica hacia ningún partido político, es mi visión personal. ¿Hay algún comentario? Sí, Ceci Fiaschi Ajá. comenta que cómo es posible que le permitan al gobierno de Puebla que se apropie de las escuelas particulares. Sí, eso es un acto terrible y que vulnera cualquier derecho humano, inclusive a la democracia, porque la democracia la debemos de entender como el poder de la gente. Eso es la democracia y vulnera cualquier derecho humano. Y bueno, pues de por sí está cuestionado la forma en que llegó el gobernador Barbosa a la gobernatura, pues ahora con este tipo de actos que van tendientes a vulnerar los derechos humanos de grandes instituciones, porque en Puebla hay grandes instituciones de materia de educación. Tenemos la Universidad de las Américas, que es reconocida a nivel mundial, ¿verdad? Tenemos la Salle, tenemos el Colegio México. ¿Qué va a pasar? ¿Hacia dónde nos dirigimos? No, yo creo que es el momento de levantar la voz con firmeza, con inteligencia, ¿verdad? Haciéndolo notar entre nuestros conciudadanos lo que está pasando en Puebla. Sin que se entienda esto, pues algún ataque contra alguna institución democrática, sino simple y llanamente en el pleno ejercicio de nuestro derecho de expresión, de discutir, ¿verdad? Y bueno, esa es mi visión. ¿Hay algún otro comentario? Bueno, nada más saludos a Raúl Camarena, Ah, Raúl, ¿cómo Jesús estás? Yepes Martínez, Jesús Yepes, Cuitláhuac Rodríguez, Cuitláhuac, ¿cómo estás? nuestro gran amigo Mel Bataz, Mel Bataz. la licenciada Janet Preus, Janet, ¿cómo estás? Rogelio Ramos, Rogelio, estamos viendo lo de Cuitláhuac, ¿eh? Roberto Alejos Roberto, saludos. y bueno, ya más gente que Y nos más está gente. viendo. Bueno, pues antes que nada, muchas gracias. Y bueno, ahorita que escuché el nombre de Cuitláhuac y de Rogelio Ramos, estamos nosotros preparando, bueno, estábamos preparando, antes de que viniera todo esto del confinamiento, un proyecto sobre la vida de Cuitláhuac, aquel Tlatoani, el penúltimo Tlatoani antes de Cuauhtémoc, que defendió lo que fue el México Tenochtitlan y que después de la matanza del Templo Mayor, organizó a los pueblos, los distintos pueblos, y cercaron a los españoles, quienes tuvieron que salir huyendo por Tlacopa, lo que hoy es lo de Tacuba, ¿verdad? Es algo muy interesante que más adelante lo vamos a comentar. Bueno, la licenciada Janet Preus pregunta, dice, Lick, ¿qué opinas de que las escuelas particulares sigan cobrando colegiaturas con las mismas cuotas? No, yo creo que todo debe de ser regulado de manera definitiva. Ahora, finalmente vivimos en un país en la que la oferta y la demanda es lo que rige la economía.
De hecho, nuestra moneda está en flotación. Y bueno, de hecho, el obligado realmente a proporcionar esa actividad, pues es el Estado. ¿Qué pasa cuando el Estado no tiene la capacidad para cumplir en su totalidad con la actividad? Pues tiene que concesionarla, ¿verdad? Ayudarse de los particulares para poderlo hacer, otorgando los permisos correspondientes, debidamente vigilados. Y bueno, pues las escuelas particulares, habrá algunas que pongan unas cuotas altísimas, pero otras menores. Sin embargo, eso no exime que el Estado debe de proporcionarla por sus propios medios. Pero ¿qué pasa si alguna persona haciendo un esfuerzo pone una escuela, ¿verdad? Inclusive expone su patrimonio personal, sus inmuebles o su inmueble o su casa, ¿verdad? O la de su familia, para poder establecer una escuela. Y que además se preparó toda la vida, ¿verdad? Estudió pedagogía o en la normal de maestros. Y luego llega el Estado y de un plumazo determina el control absoluto sobre los bienes muebles y los inmuebles. ¿Qué pasa? Pues yo creo que es una injusticia. Máxime que no establece un procedimiento, ni casos de excepción, sino de manera general, lo que definitivamente pues rompe con cualquier estado de derecho y que se digne respetar los derechos humanos, porque además los distintos propietarios de las escuelas pues son seres humanos, quienes tienen derecho, cuando menos, de audiencia y de la defensa de su patrimonio, ¿no? Pero ¿qué sucede si no sucede, si no pasa así? Pues están vulnerando los derechos humanos. Y eso pues rompe con cualquier sistema democrático, porque los gobernantes juran cumplir y hacer cumplir la Constitución. Y si se encuentran violando la Constitución, pues resultan arbitrarios, ¿no? Saludos a la licenciada Marisela Abogada, ¿qué tal? y Adriana Enríquez. Adriana, ¿cómo están? Y bueno, pues esa es mi visión. ¿Y usted qué opina? Compartan el programa. Estamos en YouTube. Suscríbanse, igualmente como Vivoreando la Noticia. Soy Luis Álvaro.